Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen aquí entre dos y la verdad que estamos muy entusiasmadas y seguramente muy entusiasmados. ¿Por qué? Pues sí, porque hoy nuestra selección mexicana va a jugar contra Chequia y bueno, pues hay una gran expectativa y sobre todo también pues una gran alegría. ¿Por qué? Porque no hay como el fútbol para unir a las familias, a los amigos, a festejar, a disfrutar. Y sí, fíjense que hasta científicamente está demostrado que el fútbol eso precisamente provoca en las personas. Eleva el ánimo, claro, pero con tranquilidad, por favor. Y bueno, la capacidad de aceptar un marcador final en el deporte del balón y llevado a nuestra vida cotidiana es el estar siempre dispuestos o dispuestas a escuchar las creencias, las ideas, las formas de ser de las demás personas por el solo hecho de reconocer su dignidad. Y bueno, si perdemos, pues hay que aceptarlo. Lo que se trata es de respetarnos entre todas y todos. Y bueno, hoy vamos a hablar de diversidades. Así que como siempre los invito a que se conecten, que nos escuchen aquí entre dos. Y bueno, les recuerdo que estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Instagram, en X, antes Twitter, en Threads. Tenemos también siempre abierto nuestro WhatsApp, 55 66 31 24 27. Ahí nos pueden escribir o pueden grabar si gustan ustedes. Y bueno, responderles siempre con las ganas de tocar los temas que a ustedes les interesan, nos interesan o que nos deberían de interesar. También estamos en YouTube, acuérdense, Imer Noticias, y en nuestro sitio web noticias.imer.mx. Así que por favor, acompáñanos. Y estamos en el mes de junio. Junio, el mes del orgullo que busca promover la visibilidad, la igualdad y el reconocimiento de la diversidad sexual y de género. Así, año tras año, México ha impulsado y consolidado importantes avances, sin duda, para garantizar los derechos de las personas LGBTQ y más, como el matrimonio igualitario en los 32 estados del país y también la prohibición de las llamadas terapias de conversión. Sin duda, uno de los logros más significativos ha sido el reconocimiento legal de la identidad de género en 27 estados, ya que se trata de un derecho humano, sí, un derecho humano, sin el cual las personas trans quedan expuestas a la discriminación y sobre todo a la violencia. Los invito a que escuchen esta cápsula que nos preparó mi compañera Ana María Muñoz. Un cambio de identidad legal es más que modificar el nombre y el sexo en un acta de nacimiento. Para las personas trans, significa el pleno goce de sus derechos humanos. Tener una identificación que coincida con su expresión de género reduce su exposición a burlas, acoso o violencia, les permite acceder a servicios esenciales sin sufrir discriminación y les facilita ser contratadas formalmente en un trabajo. En México, 27 de las 32 entidades federativas ya permiten realizar el cambio de identidad de género sin necesidad de un juicio de amparo. La Ciudad de México fue pionera en el trámite, luego de que en 2008 la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó reformas para permitir que las personas trans modificaran su nombre y género en el acta de nacimiento.
En ese entonces se requería un juicio formal, peritajes médicos y psicológicos, lo que fue eliminado en 2014. Al año siguiente, la capital del país se convirtió en la primera entidad en habilitar un trámite 100% administrativo ante el registro civil, basado únicamente en la voluntad de la persona. En el resto de los estados del país, el papel de la Suprema Corte ha sido fundamental. La primera sala dictaminó que el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad de género exige que los estados provean un trámite civil administrativo sencillo. Por ello, estados como Veracruz, Guerrero y Yucatán tuvieron que armonizar sus leyes y códigos civiles para garantizar el acceso directo en oficinas del registro civil. Los que faltan. Actualmente, solo Querétaro, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Durango no permiten realizar el cambio de identidad de género sin juicio. En Querétaro, aunque el Congreso Estatal aprobó una reforma en este mismo sentido, fue vetada por el gobernador Mauricio Curi, quien consideró que la disposición afectaba a menores de edad, iba en contra de los valores familiares y de la certeza jurídica en el Estado. En Tamaulipas, 2 iniciativas permanecen estancadas en el Congreso local, sin lograr los consensos políticos necesarios. En Tabasco se han hecho intentos, pero el Congreso Estatal no ha aprobado un trámite administrativo directo, y en Durango y en Chiapas ni siquiera existe una ley de identidad de género, a pesar de que en este último estado se presentaron iniciativas desde hace más de 10 años. El proceso. Para el resto del país, el trámite es relativamente sencillo. Consta de los siguientes pasos: acreditar que la persona tiene la ciudadanía mexicana, contar con 18 años cumplidos, aunque algunos estados cuentan con lineamientos específicos o amparos para infancias trans. Presentar copia certificada del acta de nacimiento primigenia, una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio y un formato proporcionado por el propio registro civil al momento de la cita, donde se manifiesta bajo protesta de decir verdad la convicción por percibirse con determinado género. Posteriormente, el registro civil realiza el levantamiento de la nueva acta y bloquea la anterior para evitar problemas de doble identidad. Luego, la Secretaría de Gobernación genera una nueva clave única de registro de población para que se pueda tramitar una nueva credencial para votar. De esta manera, el documento que consolida el cambio de identidad de una persona físicamente es un papel, pero representa décadas de lucha de una comunidad que defiende su derecho a existir. ¡Más fuerte que nos escuchen! Para Imer Noticias, Ana María Muñoz. Y por cierto, tengo para ustedes este libro del gran Carlos Monsiváis, Que se abra esa puerta, crónicas y ensayos sobre la diversidad sexual. Le recuerdo nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27. Y bueno, de acuerdo con la última encuesta que hizo el INEGI, más de 5 millones de personas de 15 años y más se identifican como parte de la comunidad LGBTQ y más. Ya mi compañera Ana María Muñoz nos hacía un recuento de los avances que se han tenido en cuanto a las leyes. Y bueno, agradezco que nos tome la llamada Glenda Prado. Ella es activista trans desde 1998. Pionera en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ y más en el norte del país. Y bueno, también ha sido parte del comité organizador de las primeras 5 marchas trans en Querétaro. Del 2001 al 2003, ella participó en la organización de las marchas trans en Monterrey y en 2011 lo hizo en Hermosillo, Sonora. Pero además es periodista y poeta con 3 libros publicados. Glenda Prado, muchas gracias por estar aquí entre dos. Muy buenos días.
Muy buenos días. Nada más para aclarar, es Saltillo, no Hermosillo, porque luego me van a reclamar desde allá de Sonora. Ay, Glenda, bueno, muchas gracias por la corrección. Oye, Glenda, Claro. mira, lo que nos gustaría que nos platicaras, ya escuchamos el recuento de las leyes que se han aprobado en el país, pero desde tu punto de vista, tú como activista trans, Glenda, ¿qué nos puedes decir sobre los avances precisamente que hay en nuestro país para respetar los derechos y sobre todo evitar la discriminación de esta gran comunidad? Mira, no voy a negar que se han dado avances en cuanto a la cuestión del matrimonio, en algunas entidades, en cuestiones de la identidad de género, particularmente en el Estado de México, la Ciudad de México, Coahuila, y otros estados del país como Oaxaca, pero yo considero que todavía nos falta mucho para un marco real que por lo menos para mí, que represento la comunidad trans, nos brinde un paraguas de seguridad que nos proteja en contra, por ejemplo, de los transfeminicidios, un asunto que nos ha preocupado bastante y que actualmente algunos colectivos en el país, como por ejemplo Nuevo León, están peleando para que se apruebe por parte de los congresos locales. Así es, Glenda Prado. Me gustaría en esta conversación aquí entre dos que nos dijeras cómo ha sido tu vida siendo trans, Glenda. Pues mira, estamos hablando de un periodo que va desde los años 90 hasta los 2020. Ha sido un proceso tortuoso, difícil, no exento de problemas de violencias físicas y estructurales, sobre todo por el hecho de ser una persona pública que ha estado en el foco del huracán durante todos estos años, frente a los medios de comunicación y en cuestiones políticas. Entonces sí ha sido difícil, ha sido muy desgastante, tanto en Nuevo León como en Coahuila, como también aquí en el caso de Querétaro. Pues yo siempre he sentido que para ser activista LGBT en este país y sobre todo para ser activista trans, no solo se necesita vocación, sino se necesita también una gran valentía, un gran valor Sin duda. para dar frente a una sociedad todavía en muchos estratos muy cerrada y que ha pasado del rechazo a la tolerancia y a la aceptación limitada. Así es, Glenda Prado. Sí, como tú bien dices, se ha dado la lucha, pero falta cambiar cuestiones estructurales, desafortunadamente. Oye, Glenda Prado, tu familia, ¿cómo reaccionó cuando pues tú expresaste que eras una persona trans? Porque ahí en el núcleo familiar pues arrancan muchas cosas que tienen que ver con discriminación, desafortunadamente. Mira, de entrada te digo que yo soy hija única. Mi padre murió cuando yo todavía no salía, no me sacaban de closet porque yo no salía de closet, a mí me sacaron las autoridades de Monterrey. Una larga historia, pero específicamente sobre mi familia, mi madre era una persona grande, fue una cuestión de rechazo, aceptación durante muchos años hasta que falleció en el año 2009. Y por parte de mi familia sanguínea, pues fue un rechazo total, particularmente por el hecho de que fui una travesti, una trans pública, que fue realmente eso lo que más ahora sí que les caló, les molestó. No era tanto que fuera, como me dijo mi madre una vez, no tanto que fueras homosexual, te prefiero homosexual a ser travesti, sino el hecho de que saliera en medios de comunicación y que hiciera activismo. Eso realmente a una familia con raíces tan profundas que tenía en Jalisco y en Guanajuato, pues fue una agresión bastante fuerte, tan así que después del 2009 no he vuelto a tener ya contacto con ellos. Así es que tuve que crear ahora sí que mi propia familia no sanguínea. Claro, y te hice esa pregunta porque sí, en el seno familiar hay que trabajar mucho para que no haya discriminación, para que haya un respeto por los derechos de las personas que nos rodean, Glenda Prado. Y fíjate que me gustaría también preguntarte,
¿tú crees que hay estados donde haya una mayor apertura, hay estados que siguen con esa actitud cerrada hacia el respeto a la comunidad LGBTQ y más? ¿Y qué se debería de hacer, Glenda Prado? Mira, hay estados que lo he dicho ya en otras ocasiones, son hoyos negros aquí en el país, estados donde realmente no hay nada, prácticamente están en ceros. Yo digo que aquí en Querétaro, aún con la cerrazón que se tiene con respecto a la cuestión de la diversidad, todavía ha habido algunos avances a trompicones, pero ha habido avances, pero hay estados como por ejemplo Chihuahua, en donde ni siquiera se ha legislado lo de la cuestión de los matrimonios, mucho menos lo de la cuestión de la ley de identidad de género. Incluso se han dado agresiones en contra de la comunidad cuando ha ido a protestar en contra de eso al Congreso. Entonces, no estoy diciendo que aquí en Querétaro estemos en la gloria, pero realmente hay zonas, como por ejemplo Durango, en donde prácticamente no hay nada. Entonces, hay sociedades muy conservadoras y muy cerradas, en donde todavía se tiene que trabajar mucho, en donde todavía se tiene que trabajar con los legisladores, trabajar educando a la gente, pero también pues depende mucho, desgraciadamente, de la voluntad de los que están gobernando esos estados y de los partidos políticos que están en este momento gobernando en esas entidades. Desgraciadamente, todavía dependemos mucho de eso para que se aprueben leyes a nuestro favor, tristemente. Porque los colectivos, los activismos, todavía no somos suficientemente fuertes políticamente para poder incidir de manera independiente para un cambio en la cuestión de leyes que nos beneficien. Así es, Glenda Prado, y fíjate que también vino a mi mente porque yo soy del sur del estado de Veracruz y convivimos mucho con municipios oaxaqueños. Te preguntaba eso porque los mushes, que pues son comunidades que se aceptan trans, pero desde hace décadas yo los veía con mucha libertad en esas comunidades. Me llamó la atención, siempre me acuerdo de ellos, de los mushes. Es decir, en Oaxaca yo sentía que había cierta apertura y cierto respeto también. ¿Tú qué nos puedes comentar? Yo te voy a comentar lo que me dijo hace muchos años, ya más de 20 años, Amaranta Gómez Regalado. Ajá. Que fue una de las primeras candidatas por México Posible trans en aquella época. También yo una vez me acerqué con ella para preguntarle precisamente sobre eso, porque ella es de Juchitán. Ah, sí, claro. Y ella me dijo algo que siempre me movió, me dijo, no te creas lo que dicen hacia afuera de Juchitán. Nosotras no vivimos en un paraíso, no es cierto, es falso. Y triste y desgraciadamente así es, porque incluso en esas regiones la homofobia y la transfobia es muy fuerte, hasta el punto de que no sé si el año pasado o antepasado hubo crímenes en contra de la comunidad muche, hubo asesinatos transfóbicos, porque desgraciadamente la gente está muy influenciada, sobre todo en el sur del país, por las sectas evangélicas que están avanzando muy fuertemente con el apoyo de lobbies conservadores de Estados Unidos y que desgraciadamente están cambiando la cultura y las mentalidades de todas esas zonas. Entonces, ahorita la situación ya es muy delicada. Estás hablando de Veracruz. Veracruz ahorita yo creo que es uno de los tops en cuanto a los crímenes en contra de la comunidad LGBT, hasta el punto de que he conocido gente de la comunidad LGBT que ha tenido que emigrar de Veracruz a la Ciudad de México o incluso aquí a Querétaro por la situación tan difícil que están viviendo por allá. No quiero hablar porque no conozco mucho de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, pero también allá la situación está muy difícil. De hecho, en Guerrero acaba de haber un atentado mortal en contra de un miembro de la comunidad gay. Entonces, no es el paraíso.
porque como me dijo hace mucho una compañera, me dice, es que no hay paraísos en este país para la comunidad LGBT. Lo que hay son niveles de homofobia. Hay Claro. estados en donde la homofobia está hasta el top, hasta el 10, y hay otros en que está un poquito menos, pero siempre está latente por ahí. Yo como trans te digo, o sea, nunca tengo la seguridad de que pueda regresar a casa con bien, porque siempre va a haber algún tipo de agresión física o verbal en contra mía. O sea, siempre andamos en riesgo, andamos en la Ciudad de México, en Querétaro, en Tapachula, en Sonora o donde sea. Desgraciadamente somos un grupo muy visible y muy vulnerable. Glenda Prado, la verdad es que tu testimonio, lo que nos has dicho es muy importante, muy relevante, porque sí, tal vez muchas veces se romantizan ciertas situaciones y no hay como escucharlo a viva voz de gente que tiene la experiencia, que ha visto y vivido situaciones, en este caso, pues que tienen que ver con la discriminación, el odio. Glenda Prado, desde tu punto de vista, ¿en dónde se debe de trabajar, además de las leyes, para que la propia comunidad, para que las propias familias respetemos los derechos de las personas LGBT y más? Siempre he considerado que es muy importante la concientización a nivel de piso, a nivel de la ciudadanía. ¿De qué nos sirve tener leyes de avanzada cuando la gente en la calle sigue ignorando totalmente todo ese tipo de situaciones? Yo me he dado cuenta a lo largo de los años que al acercarme con muchas personas a platicar con ellas, aquí en Monterrey, en Torreón, en Saltillo, donde quiera que he andado, hay mucha ignorancia. Hay mucha Claro. ignorancia con respecto a la comunidad LGBTIQ+, y sobre todo con la comunidad trans. Hay una serie de estereotipos, una serie de malentendidos que provocan que en muchos casos las personas nos vean con desconfianza, nos vean con temor o nos vean con odio. Pero me he dado cuenta que cuando te acercas a hablar con ellos directamente, les cambia totalmente la actitud y te comienzan a tratar como lo que verdaderamente eres, un ciudadano y un ser humano. Te lo digo porque en 2010, 2011 estuve dando capacitación a maestros allá en Coahuila, en Parras, en Saltillo, y también a grupos de alumnos de escuelas públicas con el apoyo del gobierno del estado, y me di cuenta de eso. Era increíble cómo les cambiaba la actitud a la gente cuando yo me acercaba a platicar personalmente con ellos y me escuchaban hablar, y pasaban de una actitud de rechazo a una actitud de aceptación y de diálogo totalmente abierto y de una manera completamente tranquila. Entonces, yo creo que es lo que necesitamos, más educación en cuestiones de diversidad hacia la población en general. Así es, hacia todos, todas y todes. Glenda Prado, activista trans, pionera en la lucha por los derechos de la comunidad LGBT y más, te apreciamos muchísimo que hayas estado en esta conversación tan necesaria aquí entre dos. Oye, ¿y vas a ir a la marcha el sábado? ¿Vas a No marchar? creo. Bueno, No, porque pues estamos aquí en Querétaro y pues los recursos no dan sí, para ir hasta la Ciudad de México, pero ya he participado, ya he andado en otras marchas allá. Estuvimos como parte del contingente de México Posible en el año 2003, y posteriormente fui a cubrir la marcha del 2008 como la primera periodista trans de Monterrey, ahí como corresponsal. Entonces, y estuve en la antimarcha del 2018, ahí en junio del 2018. Entonces, pues, ya tengo experiencia en esa cuestión. perfecto, Glenda Prado. Y además, tu voz potente y fuerte, precisamente como activista de la comunidad LGBT. Y aquí este espacio para escucharlas, escucharlos, escuchar a todas y todes siempre. Gracias, Glenda. Gracias a ti por la entrevista. Gracias, gracias. Y bueno, nos vamos a ir a una pausa. Acuérdense, tengo este libro
que se abra esa puerta, crónicas y ensayos sobre la diversidad sexual, de Carlos Monsiváis. Teléfono, el WhatsApp 55 66 31 24 27. Regresamos aquí entre dos. Oye, estamos conversando, te queremos oír. Mándanos un mensaje al 5566 31 24 27 o escríbenos en nuestras redes. Búscanos en Instagram como Imer Noticias o en Threads como @Imer Noticias. Aquí, entre dos. Regresamos. Y estamos a solo 3 días para que, si gustan, puedan acudir el sábado 27 de junio en la edición número 48 de la Marcha del Orgullo LGBTI+, aquí en la Ciudad de México. Para este año, el lema de la marcha va a ser: ante los ojos del mundo, mi lucha es tu lucha, igualdad, paz y solidaridad. Y bueno, debido al torneo de fútbol, en esta ocasión el programa artístico y musical no se va a realizar en el Zócalo de la Ciudad de México, sino sobre el eje central Lázaro Cárdenas, cerca de Palacio de Bellas Artes. Para saber más al respecto, nos vamos a enlazar con Kenji Pacheco, coordinador del Observatorio de Crímenes LGBTI+, en México, de la Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual, integrante del Comité Inclúyete para la Marcha del Orgullo LGBTI+. Kenji, gracias por estar aquí entre dos. No sé si sea posible restablecer la comunicación. Ya sabe usted que luego ocurre con las llamadas. Kenji, ¿me escuchas? Hola, sí, te escucho, perfecto. Pati, ¿cómo estás? Muchas gracias, Kenji. Bien, afortunadamente. Oye, platícanos cómo va a estar la marcha este sábado, Kenji. Pues mira, vamos a tener varias actividades durante todo el recorrido, ¿no? Es importante precisar que, bueno, pues la Marcha del Orgullo convive en dos espacios súper importantes, ¿no? Por un lado, la parte de celebración y festividad por la orientación, la identidad, las diversidades, pero por otro lado también la marcha pues sigue teniendo ese tinte de exigencia, de protesta, y al final de cuentas sigue siendo un movimiento social que necesita pues exigir derechos e igualdad, ¿no? Y acceso a la justicia para todas las personas. Así es, Kenji Pacheco, porque hemos escuchado testimonios muy relevantes en el sentido de que, bueno, han habido avances en materia legislativa, hay una mayor visibilización, diría yo, sobre el respeto a los derechos y a la diversidad sexual, pero falta mucho. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la discriminación, el odio y la violencia están pues muy arraigados. Y me gustaría preguntarte, Kenji Pacheco, tú como activista, ¿cuáles son los cambios más importantes que hay al respecto de el respeto a la diversidad sexual y a la no discriminación y a la no violencia de esta comunidad? Pues mira, creo que hay avances significativos, al menos en la Ciudad de México, ¿no? Pensando que es una de las entidades que se ha posicionado como una entidad con avanzada, ¿no? En cuanto al reconocimiento de los derechos, entre ellos, por supuesto, está el reconocimiento del matrimonio igualitario, ¿no? El reconocimiento de la identidad de género de personas trans, incluso el reconocimiento de las infancias trans, ¿no? Y algunos otros procedimientos legales que permiten pues justamente el reconocimiento de derechos para este sector poblacional. Sin embargo, bueno, pues algunos de ellos también se ven identificados en algunas otras entidades de la República, ¿no? Principalmente la identidad de género, y pues siguen faltando pendientes, ¿no? Me parece que también un avance significativo tiene que ver con lo que sucedió el año pasado respecto a la ley en materia de desaparición, en donde se reconoce a la familia social, que son estos vínculos pues de cuidado, de afecto, que se tienen entre diversos grupos poblacionales, entre ellos, por supuesto, las poblaciones LGBTI+, en donde pues es importante el reconocimiento de este sector, ¿no? O de este concepto que es la familia social, para poder acceder a las carpetas de investigación, para poder tomar decisiones, ¿no? Al respecto de
de alguna investigación que se esté llevando de por medio. Y que bueno, me parece que ese es un avance significativo en lo que respecta al acceso a la justicia para personas LGBT, ¿no? Que además muy pocas veces se considera y que casi siempre nos enfocamos a matrimonio igualitario, identidad de género, que no es malo, es bastante Claro, bueno, claro. pero también hay que ver otras situaciones que, bueno, pues al final de cuentas las personas LGBT somos ciudadanas y nos impactan otras realidades también. Kenji Pacheco, en tu vida personal, ¿has vivido situaciones complicadas por pertenecer a esta comunidad LGBTI más? ¿O difíciles? Particularmente, Ujú. no, Qué o sea, me bueno, qué siento bueno. afortunado por ello, ¿no? O sea, tal vez un tema ahí como de discriminación escolar, bullying y demás, pero de ahí no pasó afortunadamente, ¿no? Con las herramientas que tuve en su momento. Sin embargo, justo pensar en que tenemos que ser empáticos con la otra persona, con las otras, con les otros, con los otros. En ese sentido, me parece que sí tendríamos que estar accionando, ¿no? Haciendo comunidad, generando espacios de intercambio para saber cómo poder fortalecer estrategias en donde podamos, pues, fortalecer, ¿no? La integridad y la dignidad de todas las personas. Y es que Kenji Pacheco te hacía esa pregunta porque desde la familia tiene que venir esa empatía y ese respeto por todas, todos y todes. ¿Así lo consideras? Totalmente, creo que la familia, al menos la familia consanguínea y el núcleo, pues, del cual provenimos, muchas veces puede dar un soporte bastante importante, ¿no? Sobre todo cuando hay una aceptación, cuando hay un apoyo, cuando están ahí al momento de que pueda presentarse alguna situación compleja, pues que puedas acudir a este espacio, ¿no? Y Claro. no la necesidad justo de otras realidades que hoy en día siguen sucediendo, como es la expulsión del hogar, la violencia en el mismo espacio donde habitas, donde duermes, donde comes, ¿no? Y que eso pues recrudece la violencia y que además pone a las personas en contextos mucho más vulnerables y por supuesto también en unos contextos de violencia adicional, ¿no? Como es la situación de calle e incluso situaciones complejas como estas prácticas que pretenden modificar o suprimir la orientación y la identidad de género. Así es. Entonces, creo que es importante esa red. Sin duda, la red familiar, porque de ahí podrían derivarse muchos cambios importantes para el respeto de todas, todos y todes, Kenji, pero además nos falta mucha educación y hablábamos hace unos instantes con Glenda Prado y decía que es muy importante que desde las primeras etapas de la educación de las infancias se hable y se tenga este respeto por todas las comunidades en general. ¿Tú qué consideras? Totalmente, creo que eso es algo importante, ¿no? Nos hace falta poder ampliar la mirada sobre el tema y lo que implica la sexualidad y el género, que están inmersas en muchos contextos y que por supuesto desde edades tempranas tendríamos que comenzar a abordar estos temas sin penas, sin prejuicios, sin estigmas, para que entonces a partir de toda esta información y todo este conocimiento las personas puedan desarrollar sus propias personalidades, puedan desarrollarse en plenitud, sin estos complejos que de repente llevamos arrastrando en pues, nuestros procesos y nuestros trayectos de vida, ¿no? Entonces, sí me parece que es fundamental, es necesario apostar a una educación integral en donde se puedan abordar temas que además, bueno, permite el fortalecimiento de habilidades, de capacidades, ¿no? De seguridad, de un tema emocional, psicológico, que bueno, pues están de por medio. Así es, Kenji Pacheco. ¿Consideras que las nuevas generaciones, como dicen o decimos muchas y muchos, pues traen otro chip en cuanto a la apertura y al respeto de la comunidad LGBTI más? Me parece que sí, hasta cierto punto. Es decir, hoy en día pues contamos con herramientas, sobre todo digitales, que nos permiten acercarnos mucho al conocimiento, a la información, ¿no? Y que bueno, pues eso da apertura y por supuesto también me parece que sí ha habido un cambio significativo respecto a abordar algunas problemáticas, algunas situaciones del día a día y que además, bueno, pues incluso la aceptación y la presencia de personas LGBT en espacios de alta visibilidad permiten contar con esas referencias en donde pues
las nuevas generaciones pueden identificar que no es malo ser así, no es malo considerarse una persona LGBT, no es malo, ¿no? En muchos otros sentidos y bueno, contrarrestando justamente estos discursos de odio que de repente podemos llegar a presentar en los espacios digitales, físicos, ¿no? En nuestro habitar día a día, pero me parece digo, y lo decía hasta cierto punto, porque me parece que también las nuevas generaciones de repente considero yo, a mi muy punto particular de vista, de repente se nos olvida mirar atrás, ¿no? De dónde venimos, de dónde partimos, cuál es la historia, ¿no? Para que esto no se llegue a repetir, sobre todo pensando que, bueno, pues hoy en día la complejidad en la que nos encontramos en el contexto social, político, pues podría permitir, ¿no? Que digo, ya hay varios ejemplos allá a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, en donde hay un retroceso respecto a la garantía de los derechos, ¿no? Entonces, no podemos estar dando por sentado que tenemos todo lo que se ha conseguido hasta el día de hoy y que mañana lo vamos a tener, sino más bien nos hace falta como involucrarnos en ese proceso para que eso no suceda. Y justo a esa pregunta iba, hablas de la complejidad política que se está viviendo en todo el planeta con la llegada de líderes de ultraderecha y justo en ese punto te quisiera preguntar, ¿tú consideras que muchos de los derechos que ha ganado la comunidad LGBT y más podrían verse afectados con el estruendo de estos líderes de ultraderecha, Kenji? Sí, totalmente. Creo que ya hay varias situaciones que se han presentado, ¿no? A nivel regional, ahí está el caso de Argentina, el caso de Estados Unidos, recientemente con lo que está pasando en Colombia, ¿no? Es decir, me parece que sí ha habido un retroceso, incluso el propio Estados Unidos, ¿no? En donde era un referente respecto al reconocimiento de los derechos de las personas LGBT y que hoy en día incluso ya hay políticas que están criminalizando, ¿no? Que están señalando a las personas LGBTI, el recorte de financiamientos para pues poder desde las organizaciones de la sociedad civil hacer el trabajo que en muchas ocasiones las instituciones pues no realizan y que se hace desde las organizaciones pues se ha visto mermado, ¿no? Incluso me parece que ha habido un escalamiento en cuanto a la violencia, no solamente verbal, de insultos, de discursos de odio en distintos espacios, sino también en las cuestiones físicas, ¿no? Hay Claro. algunos casos ahí que hemos documentado y que hemos pues podido visibilizar e incluso algunos otros identificados de otros países en donde la crudeza de la violencia, ¿no? La hazaña con la que se hacen estas violencias ha incrementado y que bueno, pues eso es resultado justamente de pues de estos grupos ultraconservadores, ¿no? Que están en contra de la diversidad. ¿No? Y además hablas del discurso de odio y desafortunadamente esto pues es el día a día prácticamente en todo el planeta. Ahí, Kenji Pacheco, tú como activista, ¿qué consideras que deberíamos de hacer todas, todos y todas para contrarrestar ese discurso de odio que nos afecta a manera generalizada, diría yo? Sí, totalmente. Creo que por un lado tenemos que ser empáticos con las otras personas, ¿no? Y en ese sentido va en no solamente poder entender sus realidades, sino poder ver cómo podemos crear comunidades, ¿no? Que puedan fortalecer un trabajo comunitario, de conocimiento, etcétera, ¿no? Pero me parece que también algo importante que tiene que, o al menos que puede contrarrestar los discursos, es el conocimiento, ¿no? Así es. Muchas veces los discursos de odios vienen a partir de desinformación, de falta de conocimiento, y claro que eso se ve sesgado o sumado, ¿no? Al tema de prejuicios, estigmas que pues vamos arrastrando y que en muchas ocasiones no nos cuestionamos. Entonces me parece que creo que algo que puede contrarrestar eso es, si no sabemos algún tema, si consideramos que algo estábamos haciendo, o si alguien nos hace una observación que estamos haciendo un mal comentario, bueno, pues nos toca chambear ahí como de investigar por qué lo dijo, ¿no? Preguntar qué es lo que hice mal, poder ahí, ¿no? Entrar como a la parte del conocimiento, información y demás para, pues, reeducarnos, ¿no? Que muchas veces es lo que hace falta. Sí, y además reeducarnos, pues
lo podemos hacer en cualquier etapa de nuestra vida. Y digo esto porque habemos personas adultas, hay adultos mayores, y todo esto puede cambiar si tenemos, en primer lugar, empatía, en segundo lugar, conciencia y también, sobre todo, respeto. ¿Lo consideras así, Kenji? Totalmente, totalmente. Creo que esos son tres elementos importantes y creo que otro que sumaría tendría que ser la voluntad, ¿no? O sea, la voluntad de querer cambiar justamente la percepción que tenemos para un bien común. Oye, y volviendo a la marcha del sábado, ¿en cuántas marchas has participado tú, Kenji? Yo formo parte del comité Inclúyete desde el 2014, entonces ya casi 12 años, ahí incidiendo en la O- Marcha del Orgullo. Oye, ¿y cada vez hay más gente participando en estas marchas del orgullo? Sí, totalmente. Creo que cada año se suman más participantes y tiene que ver, me parece, que también con el apoyo familiar que hemos identificado, ¿no? O sea, si ha habido un antes y un después, me parece que además hoy en día vemos muchas infancias, no necesariamente LGBT, ¿no? Sino personas Claro. aliadas que incluso se suman a la marcha. Entonces, me parece que sí, sí ha incrementado bastante. Qué bueno. ¿Y qué se espera para este sábado? Porque además, pues estamos con esta fiesta futbolística. Sí, totalmente. Creo que ya, digo, no nos habíamos encontrado en una situación en donde habíamos sido sede, pero en algún momento sí nos encontramos con un tema del Mundial, donde México ganó un sábado el día de la marcha en la mañana y bueno, no pasa nada. Creo que es importante poner sobre la mesa en donde la marcha del orgullo pues se desarrolla año con año y que además pues no es una cuestión violenta, ¿no? No va a haber Claro. encontronazos con las personas del fútbol. O sea, nosotras seguramente hay muchas personas que les gusta el fútbol, hay personas que van al fútbol y que seguramente se van a sumar a la marcha. Entonces creo que todos podemos convivir sanamente en el espacio público sin que eso implique algún riesgo. Así es. Oye, y también dinos, ¿qué es esto de la contramarcha LGBTQ y más? Bueno, es importante precisar que pues al día de hoy, dada la multitud de organizaciones que participan en la marcha, colectivos y demás, bueno, hay quienes adoptan unas posturas, ¿no? Que bueno, pues distan incluso de la percepción de algunas otras y entonces se realizan movilizaciones alternas, ¿no? En donde tienen otro recorrido, tienen otra forma de ver, ¿no? Y la necesidad de visibilizar unas causas que a lo mejor otra agrupación no. Entonces, me parece que eso es parte de la diversidad que hay en la diversidad y que todas las manifestaciones son posibles, son viables y son buenas, ¿no? Al final de cuentas es para exigir la igualdad de derechos y pues el alto a la violencia en muchos otros sentidos. Así es, sobre todo, pues como tú bien dices, se trata de respetar lo que cada quien piense, opine y bueno, es parte de la libertad de expresión tan necesaria en este país, Kenji. Totalmente, y bueno, pues eso además es un pilar fundamental para poder hablar de diversidades, ¿no? O de diversidad en donde, bueno, pues ahí la única limitante que tenemos es no esta pequeña o gran delgada línea entre lo que implica el respeto hacia la otra persona, ¿no? Y la violencia hacia la otra persona, pero de ahí en fuera creo que tenemos el derecho de pensar y tener una Expresarnos. postura personal particular. Así es. Sin duda, Kenji, porque fíjate que he leído que muchos de los que van a esta contramarcha dicen que hay empresas que únicamente participan con fines de lucro o para incluso limpiar su imagen pública. ¿Tú qué opinas al respecto? Totalmente de acuerdo con lo que dice la contramarcha, ¿no? Nosotras desde hace ya también un par de años hemos denunciado públicamente que bueno, pues hay ahí algunos intereses de otras organizaciones convocantes en donde pues no hay razón alguna del por qué llegamos a identificar una marca dentro de la marcha, ¿no? Y algunas situaciones ahí que nos parecen preocupantes y delicadas, ¿no? Sobre todo porque, bueno, tendría que haber primero congruencia respecto a que una empresa se sume a la marcha y que, bueno, para empezar, cuente con políticas de inclusión laboral, que cuente con personas LGBT al interior de su empresa, ¿no? Cosas que puedan demostrar que, bueno, pues hay un compromiso real y que además no solamente se sumen en junio, que es cuando, pues casi algunas pintan
el logo de arcoíris, y hacen algunas acciones, sino que puedan hacer acciones durante todo el año con el personal que trabaja en su corporativo, ¿no? Me parece que no es nada malo justamente sacar estos temas y que nosotras compartimos totalmente esa idea. Oye, fíjate que en tu conversación tocas muchos temas que nos interesan aquí, pues poner en la mesa de la conversación, Kenji, y te referiste a la exclusión laboral. Ahí, ¿cómo está el asunto de la exclusión laboral para la comunidad LGBTI más? ¿Ha cambiado Pues mira, algo? creo que Sí, sí, pues creo que ha habido varias realidades, ¿no? Por un lado, la falta de acceso al trabajo para personas trans, pues es una constante, ¿no? En casi todos los espacios, en donde no se les brinda la oportunidad. Entendemos que hay una forma de requisitos en cuanto a capacidades, habilidades para desarrollar ciertas actividades al interior de los corporativos, pero son muy pocas las empresas que pueden contratar a personas trans particularmente y que además les brinden las condiciones laborales adecuadas, ¿no? Pensar en que puedan acudir a un baño sin que tengan ningún problema, por un lado. Por otro lado, está el que pues tampoco padezcan violencias al interior del corporativo y algunas otras realidades, ¿no? Me parece que también hay otras circunstancias respecto a que, bueno, si bien es cierto el tema de la orientación sexual no se considera en entrevistas de trabajo y eso me parece que sí permitiría identificar áreas de oportunidad, ¿no? Y que claro. además esto no sea ningún impedimento para que puedas tener un ascenso en tu empresa, ¿no? Para que puedas ser reconocido y promovido al interior, ¿no? Es decir, como varias realidades que hemos identificado que también es importante poner sobre la mesa respecto a la participación empresarial. Así es, Kenji Pacheco, sin duda lo que se necesita es un gran trabajo de toda la sociedad, de todas, todos, todes, precisamente para pues que la comunidad LGBTI más, como todos los mexicanos, como todas las mexicanas, tengan sus derechos, sobre todo respeto y que estén exentos del odio y la discriminación. Finalmente, me gustaría que nos dieras un mensaje para quienes nos están escuchando. Kenji Pacheco, muchas gracias por haber estado aquí entre dos, sobre por qué pues abrir la conciencia y la empatía hacia la comunidad, tomando en cuenta que viene la marcha del orgullo LGBTI más. Pues creo que es importante pensar que, bueno, las personas LGBT estamos en todos los espacios, ¿no? Que habitamos en las familias, que estamos ocupando espacios públicos, como servidores públicos, como trabajadores, como obreros, es decir, estamos en todos lados y creo que es importante poder mirar a la otra persona con mucho respeto, ¿no? Con mucha empatía, con mucha igualdad y sobre todo generar espacios de confianza, ¿no? Me parece que es sumamente importante. Hoy en día la situación es compleja y que si tienes oportunidad de brindar soporte, apoyo, estos lazos de cuidado con personas LGBT, bueno, sería fundamental, ¿no? No sabes a veces el impacto que puede llegar a tener estas acciones y además que desconocemos, ¿no? La situación por la que pasa la otra persona, independientemente de quién sea. Entonces creo que siempre mirar a la otra persona con áreas de oportunidad para poder crear espacios de cuidado. Sin duda, Kenji Pacheco, muchísimas gracias por haber estado aquí entre dos. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Igualmente. Kenji Pacheco, coordinador del Observatorio de Crímenes LGBTI más en México, de la Fundación Arcoíris, por el respeto a la diversidad sexual, integrante del comité Inclúyete para la marcha del orgullo LGBTI más. Y por favor, siempre digo, empatía, empatía, respeto a todas, todos y todes. Eso, sin duda, que nos hace fuertes o nos hará fuertes como sociedad, como un gran país que es México. Bueno, y quiero aprovechar, por supuesto, todas las llamadas, comentarios que nos han hecho muchas personas desde distintos lugares del país.
Dice don Chuy, buenos días, señorita Patti. Señora ya casi sesentona, aquí desde San Diego. Ahora dice, ojalá que le den oportunidad a Guillermo Ochoa los últimos 20 minutos. Ayer se torció la rodilla para atrás, pero dicen que está bien y que entre el joven Moras. Saludos, dice, claro, refiriéndose al juego de hoy en la noche. Claro, por supuesto. Dice también, me interesa el libro de Carlos Monsiváis que acaban de anunciar en el programa. Mi nombre es Lourdes Rosas. Gracias, de verdad, Lourdes, por tus comentarios. Dice, felicidades por los excelentes programas. Gracias, Lourdes. Qué bueno que piensas eso. También Javier Muñoz, que nos escribe desde Iztacalco, aquí en la Ciudad de México, se interesa por el libro del gran Carlos Monsiváis. También Rodolfo Guillén Morales dice que hay que hacer para obtener el libro. Pues sigan escribiendo precisamente para ver quién se lleva este libro que tengo aquí. Que se abra esa puerta, crónicas y ensayos sobre la diversidad sexual del gran Carlos Monsiváis, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, en otros temas también importantes, por supuesto, siempre la educación. Bueno, hoy le vamos a presentar testimonios de maestros sobre las experiencias que han tenido en su profesión y sobre todo también el tema de la inclusión a la nueva escuela mexicana. El día de hoy le compartimos la historia del profesor Cristian Rebolledo. Hola, yo soy el profesor Cristian Rebollar Cuapio, director comisionado con grupo de la Escuela Telesecundaria Regina Flores de la comunidad de Francisco Javier Mina en el municipio de Citlaltepec de Trinidad Sánchez Santos del estado de Tlaxcala. La experiencia ha sido muy enriquecedora. La nueva escuela mexicana nos invita a colocar a los estudiantes en el centro del aprendizaje, promoviendo la participación activa, el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico y la vinculación con las necesidades reales de la comunidad. En el trabajo diario ya no se trata solamente de transmitir conocimientos, sino de generar experiencias significativas donde los alumnos investigan, dialogan, analizan problemas de su entorno y proponen soluciones. Los proyectos permiten integrar diferentes campos formativos y desarrollar habilidades para la vida. El docente se convierte en un guía que acompaña a los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes. Esta visión coincide con la metodología de aprendizaje basada en proyectos impulsadas por la nueva escuela mexicana. Actualmente desarrollamos un proyecto escolar que consiste en el diseño y fabricación de una prótesis mediante impresión 3D. Este proyecto nace del interés de nuestros estudiantes por utilizar la tecnología para apoyar a las personas. A través de la investigación, los alumnos conocen cómo funciona el cuerpo humano, estudian distintos tipos de prótesis, aprenden diseño asistido por computadora y utilizan impresora 3D para crear sus prototipos. Los estudiantes participan en todas las etapas. Primero investigan las necesidades que pueden atender con una prótesis. Después realizan bocetos y modelos digitales utilizando herramientas tecnológicas. Posteriormente imprimen las piezas, realizan pruebas sobre diseños y finalmente presentan sus resultados. Durante este proceso desarrollan conocimientos de matemáticas, ciencia, tecnología, comunicación y trabajo colaborativo. Además, fortalecen valores como la empatía, la solidaridad y el compromiso social. Ese es uno de los principales objetivos. La nueva escuela mexicana promueve proyectos que respondan a las problemáticas reales del entorno, que tengan un impacto en la actividad. Nuestro proyecto de prótesis busca demostrar que la ciencia y la tecnología pueden ponerse al servicio de las personas para mejorar su calidad de vida. Hemos observado mayor motivación de aprender, desarrollando habilidades tecnológicas, fortaleciendo el trabajo de equipo y una mejor comprensión de cómo los conocimientos escolares pueden aplicarse para resolver problemas reales. Además, los alumnos descubren que pueden convertirse en agentes de cambio dentro de su comunidad y que sus ideas pueden generar soluciones innovadoras. Quisiera invitar a todos a creer el potencial de nuestros estudiantes. Cuando les brindamos oportunidades para investigar, crear y promover soluciones, son capaces de desarrollar proyectos extraordinarios. Me despido mandando un saludo a la doctora Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica, por habernos apoyado en nuestro proyecto y a todo su equipo de trabajo, así como a la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Adiós.
Ya por último, les recuerdo que la 48 edición de la Marcha del Orgullo LGBTI+, aquí en la Ciudad de México, se va a llevar a cabo el sábado 27 de junio y los contingentes comenzarán a reunirse desde las 9 de la mañana en el Ángel de la Independencia. Marcharán hacia el Zócalo, se espera una gran afluencia también por eventos deportivos y bueno, pues prepárense todas, todos y todes, porque el clima está bastante cambiante y más loco que una. Bueno, gracias a todas, todos, todes y por supuesto también a mis compañeras y compañeros Gema Hernández, Gabriela Polinar, Ana María Muñoz, Verónica Basurto y sobre todo gracias a ustedes por escucharnos en su programa, aquí Entre Dos. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza.